Pan de vida. El alimento espiritual que traigo para hoy lo he titulado Pilares fundamentales. Hermanos, tenemos la necesidad como creyentes y también la obligación de basar nuestra vida cristiana en unos pilares sólidos. Algo sólido es algo que está asentado, que está establecido con razones fundadas y verdaderas. Hoy quiero hablaros de algunos de esos pilares. En Proverbios capítulo 3, los versículos del 33 al 35, Salomón escribe lo siguiente: La maldición del Señor está en la casa del impío, pero bendecirá la morada de los justos. Ciertamente Él se burlará de los burladores y a los humildes dará gracia. Los sabios heredarán honra, mas los necios llevarán ignominia, que significa afrenta pública. Vemos las sabias palabras de Salomón y que nos sirven para levantar los pilares fundamentales en nuestra vida cristiana. Aquí Salomón habla de algunas cosas. Primeramente habla de justos, justicia. Justicia es dar a cada uno lo que merece. Los llamados justos, que son los justificados por Cristo, porque Él cargó con nuestra culpa, deben vivir una vida justa, practicando la justicia, siendo justos con todos. Incluso esa justicia nos lleva a ser justos con Dios también. Cuando tú no le das a los seres humanos lo que merecen, estás siendo injusto con ellos. Pero también si no le damos a Dios lo que merece, que es honra, honor, reverencia y obediencia, estamos siendo injustos con Él. Debo decir que toda injusticia es pecado y todo pecado que cometemos contra los demás y contra Dios es una injusticia. No practicar la justicia se convierte en injusticia. Jesús en el Sermón del Monte dijo en Mateo capítulo 5 verso 6: Bienaventurados, que quiere decir felices, dichosos, bendecidos, los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Jesús aquí está haciendo una tremenda y gran promesa. Dice: serán dichosos, serán bendecidos todos los que vivan una vida justa. En 1 de Corintios capítulo 13 verso 6 vemos a Pablo hablando del verdadero amor y dice que el verdadero amor no se goza de la injusticia y añade: mas se goza de la verdad. Aquel que ama de verdad, que ama con el amor de Dios, no practica ni se alegra de las injusticias, en cambio se goza en la verdad. La verdad, Jesucristo, siempre va unida a la justicia de Dios, que es el único juez justo de verdad. En segundo lugar, Salomón habla de humildad. Humildad es reconocer nuestras carencias y debilidades, y espiritualmente hablando es reconocer nuestra dependencia de Dios. Existe un concepto equivocado sobre la humildad, quizás por la influencia de la religión. Muchos piensan que humildad significa no tener para cubrir nuestra necesidad, o sea, la comida, el vestido. La realidad es que la humildad se lleva en el corazón y muy pocos hoy entienden esta gran verdad. El ser humano, a través de los siglos, ha confundido la humildad con la pobreza, pero no tiene nada que ver. Jesús ya lo dijo y lo explicó claramente cuando ordenó a sus discípulos, y es de aplicación hoy para nosotros. Mateo 11:29 dijo: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y entonces hallaréis descanso para vuestra alma. Está diciendo Jesús que tenemos que ponernos su yugo, unirnos a Él, formar un yugo con Él. Él quiere unirse a nosotros para que trabajemos juntos. Déjenme, está diciendo, enseñarles, porque yo soy humilde, soy tierno de corazón, y entonces tendréis descanso para el alma. No importa que tengas dinero, no importa que tus necesidades estén cubiertas para ser humilde. Puedes tener todo y además ser humilde, reconociendo que todo lo que tienes es por la misericordia de Dios, aceptando su dependencia, porque Dios es el dueño de todo. La humildad en un hijo de Dios es uno de los pilares fundamentales donde debe basar su vida. Dios, como hemos leído en Proverbios 3:34, se burlará de los burladores. En Gálatas capítulo 6, verso 7, Pablo declara: no os engañéis, está hablando del autoengaño, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará.
está hablando muy claramente de la ley de la siembra. Por el contrario, Dios concede gracia, Dios muestra su bondad a los humildes. También Santiago en el capítulo 4, versículo 10 declara: humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Está diciendo que si nos humillamos ante el Señor, Él nos levantará y nos pondrá en un lugar de privilegio. Y en Mateo capítulo 23, verso 12, Jesús también lo declara. Dice: porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Pablo pone el ejemplo de Jesús en Filipenses 2:8, diciendo: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y una muerte horrenda, muerte de cruz. A través de la humildad, Dios nos pone en un lugar de honor, de privilegio, junto a su Hijo Jesucristo. Pablo así lo declara en Efesios capítulo 2, verso 6, dice: y juntamente con Él, con Jesucristo, nos resucitó, cuando aceptamos su señorío, cuando aceptamos la salvación, cuando nos convertimos a Él. Dice: y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Recordemos que Cristo es la cabeza de la Iglesia y nosotros somos su cuerpo, y donde está la cabeza está también el cuerpo. En tercer lugar, Salomón habla de sabiduría, habla de sabios. Sabiduría es una conducta prudente en la vida. Sabiduría es saber conducirnos y sobre todo conducirnos de acuerdo a nuestra vida cristiana. En Proverbios capítulo 1, verso 7, Salomón también dice: el principio, o sea, la base, el fundamento de la sabiduría es el temor de Dios, o sea, es honrar, es respetar, es reverenciar y obedecer a Dios. Y añade: los insensatos desprecian la sabiduría y también la enseñanza. En Proverbios 3:35 que leímos al principio dice que los sabios heredarán honra, mas los necios llevarán consigo ignominia, que se refiere a la afrenta pública. Andar en humildad, hermanos, es de sabios. Así nos hacemos acreedores de una de las características de nuestra herencia, que es la honra. Dios honra a quien le honra a Él. Y en Proverbios 11:2 también dice: cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. Ser orgulloso, ser soberbio, también tiene una herencia, que es la ignominia, que, como he dicho antes, significa afrenta pública al ser humillados por Dios. Debemos edificar, por tanto, nuestra vida cristiana basándose en estos pilares sólidos. Los repaso: la justicia, número 1, número 2, la humildad, y número 3, la sabiduría. Si los ponemos en práctica, cada día iremos creciendo espiritualmente y llegaremos a ser mejores cristianos, y el Señor nos podrá decir lo que le dijo a su Hijo Jesucristo. Lo vemos en Mateo 3:17, cuando Jesús estaba bautizando en el Jordán. Dice: y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. En otras palabras, este es mi Hijo, el cual yo estoy orgulloso de Él. Hermanos, agrademos a Dios en todo, para que Dios se sienta también orgulloso de nosotros. Amén. Bien, pues hasta aquí el mensaje de hoy. Bendiciones para todos. Un abrazo.